Buenas noches, muy buenas noches, ¿no? Buenas noches para mí, buenos días para ustedes. Ya por aquí Tardes. son buenas tardes para el resto. Eh, creo creo que es hora de comenzar. Muy bien, muchas gracias, Niurka. ¿Cómo que no? Juan Carlos está ahí también, ¿eh? Saludos, muchas Está. gracias. Placer. Hola, Sí, Juan Carlos. Hola, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Y también Igualmente, a ti, Niurka, por supuesto. siempre es un claro, placer estar con vos. así mismo. Entonces, bueno, ya estamos en tiempo de comenzar nuestra mesa redonda de hoy. Es un honor dar la bienvenida a esta mesa redonda sobre la investigación en medicina familiar, donde vamos a explorar las contribuciones de dos destacados investigadores en este campo. Tenemos al profesor Miguel Ángel Luna Ruiz de México, que se ha destacado por su labor educativa y su investigación, y al doctor Juan Carlos Peroso, médico de familia de Venezuela, reconocido por su enfoque innovador en la atención primaria y su compromiso con la salud comunitaria. Ambos ejemplos inspiradores de cómo la medicina familiar puede transformar la vida y las comunidades. Le voy a dar paso a la palabra al CEO de esta comunidad que se enmarca la investigación, a Pedro, para que nos salude antes de comenzar nuestras intervenciones. Pedro. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿No? Perfectamente bien, Pedro. Primeramente, darle la gracia a la audiencia que nos acompaña, que está dispuesta a aprender y ser parte de esta sociabilización del conocimiento. También muchas gracias a Miguel Ángel y a Juan Carlos, mi paisano, por estar en esta conversatorio del día de hoy, por estar atento a la invitación, y a Niurka por ayudarnos, siempre atenta y por siempre estar para ayudar, presta para ayudarnos y para abrir estos espacios de conocimiento. Espero que sea, a lo mejor esto que voy a decir le causa ruido a la doctora Niurka, pero que sea el comienzo de muchos, aunque esa palabra ya le causa ruido, pero es bueno, necesario estos espacios para poder aprender. El aprendizaje se alimenta de precisamente estas actividades, pues. Entonces, bueno, a la audiencia, pues, de antemano, que aprovechen estos excelentes ponentes y que su aprendizaje pueda ser mayor. Bueno, Gracias, Pedro. muchas gracias a ti también, Pedro. Bueno, comenzaré diciendo que el doctor Miguel Ángel Luna Ruiz es especialista en medicina familiar, es coordinador clínico de educación e investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya jubilado, pero bueno, aún en activo como investigador también. Es docente de asignatura de la Universidad Iberoamericana, docente del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, profesor de estadística de la especialidad de medicina familiar de la residencia en León, Guanajuato, y tiene una maestría en investigación clínica, un doctorado en pedagogía y es especialista en terapia familiar. Y vamos a darle la palabra a nuestro querido doctor Miguel para que comience este conversatorio con su presentación. Sí, Muchísimas gracias. muchas gracias, Niurka. Antes que nada, pues agradecerte tu invitación. Eh, También pues al grupo Eureka que se preocupa, ¿verdad?, por esta capacitación y que podamos tener una buena investigación que nos lleve a tomar buenas decisiones. Muchas gracias a todos los presentes. Veo por aquí gente de México. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sin más, déjenme les comparto mi presentación.
compartir audio. Ventana, toda la pantalla. Ok. Vamos a abrir esta. No sé si ahí están viendo mi pantalla. No, todavía. Todavía no. No. Entonces, vamos a señalar, compartir y ahora. Todavía no. Moisés, ¿puedes ayudar al profesor, por favor? Ah, y ahora sí. ¿Ya? Ok. Ya. Solo colocar la copita. Exacto, muy bien. Ok. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría hablar en estos 20 minutos que me asignan sobre estos siguientes puntos. ¿Cuáles son las bases para el desarrollo de las actividades de cualquier disciplina? ¿Qué hacer? ¿Por qué hacer investigación en medicina familiar? ¿Quién investiga? ¿De dónde surge la investigación en medicina familiar? ¿Qué estudios se pueden realizar en medicina familiar y cuáles barreras son las que estarían por ahí abajo? Aparece por ahí la bibliografía, lo puedes compartir, Niurka, si alguien lo desea, y consultar la bibliografía que ahí les comento. Toda disciplina se basa principalmente en 3 áreas: en la docencia, la investigación y en la asistencial o clínica. ¿Por qué? Pues porque si nosotros conjuntamos esto y sobre todo con una buena investigación, es como podemos obtener un buen conocimiento en el avance de nuestras disciplinas, etcétera. Si esto lo aplicamos a medicina familiar, es exactamente lo mismo. Y por supuesto, todo esto debe de tener una base en la administración. ¿Por qué hacer investigación? Bueno, pues tan simple y sencillo porque es la manera de obtener el conocimiento, la manera de cómo nuestra disciplina puede avanzar. Y por supuesto, si ya ahorita estaba oyendo al anterior ponente que una de las paradigmas pues de la investigación y que tienen mayor desarrollo desde el siglo pasado, pues es la metodología cuantitativa que se basa en el método científico. Es un método que es muy exacto, por así decirlo. Se comprueban hipótesis, se plantean problemas, se vuelven a comprobar. Lleva una metodología pues muy estricta. Entonces, de aquí, con esta explicación, podemos decir que tenemos 3 tipos, de acuerdo a lo que nos dice Hernández Sampieri, ¿verdad? Que si nosotros queremos obtener conocimiento, pues nos podemos basar en 3 paradigmas: un paradigma cuantitativo, un paradigma cualitativo y el paradigma mixto. Es fácil comprender el enfoque que le da Sampieri porque nos dice: si tú quieres saber cuál es el comportamiento del promedio de glucosa en tu población, pues lo puedes llevar por varios años y dices cuál es la tendencia, si aumenta, si disminuye. Pero dice, ¿y qué tal que tú quieres saber el por qué no aumenta, o el por qué aumenta, el por qué no aumenta? ¿Cuáles son las opiniones? ¿Cómo se siente el paciente? Etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces lo harías con investigación cualitativa. Dice, pero ¿por qué no combinar ambas? Y esto nos llevaría mejor a esto. ¿Quiénes investigan en medicina familiar? Por lo menos en México lo que hemos observado es que la mayor parte de nuestros trabajos que se presentan en congresos, que se presentan, que se publican, están impulsados principalmente por residentes. Y se requiere que tengan
como ya se comentaba anteriormente, pues una buena formación tanto en metodología de la investigación como métodos estadísticos y la redacción de sus resultados. Todo esto se promueve principalmente pues por asociaciones, la federación que tenemos acá en México de medicina de médicos familiares y residentes, o bien por los propios residentes. ¿Y cuál es su principal motivación? Porque nos dicen también varios autores, lo principal para poder realizar investigación es tener una motivación. Y entonces la motivación pues de los residentes es presentar su trabajo de investigación y titularse pues con él, ¿verdad? Ahora, si este es un punto primordial, el tener motivación para poder realizar la investigación, ¿en dónde podemos innovar pues en nuestra consulta? Bueno, si nosotros somos curiosos, nos interesa el por qué están sucediendo las cosas, el ejemplo que les ponía ahorita sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre cualquiera de nuestras enfermedades, el punto es que yo tenga un interés de ver qué está pasando con lo que yo estoy haciendo, qué resultados estoy obteniendo. Pues mi experiencia me dice que tengo buenos resultados, sí pues, pero ¿cómo lo puedes comprobar? La manera de comprobarlo es precisamente realizando un estudio de investigación. Entonces esto implica principalmente que yo deje de hacer las cosas de manera rutinaria, que yo me haga preguntas, que tenga un interés adecuado con respecto a mi actuar como médico familiar. Y si algo es importante en medicina familiar es que tenemos suficientes pacientes durante toda la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que lo podemos ver desde que nace prácticamente hasta que se muere. Bueno, en lo que vivimos institucionalmente, le podemos dar un seguimiento adecuado y además contamos con un equipo de salud que disciplinario en estudios que podamos hacer cuasi experimentales o experimentales, podemos ver el resultado de lo que estamos nosotros investigando o lo que queremos investigar. Por supuesto, tenemos una pregunta, tenemos una idea, hay que revisar la bibliografía, ya tenemos muchos instrumentos para poder realizar una buena búsqueda bibliográfica y obtener datos que nos sean útiles. Ahora, también por ahí, hay varios investigadores que nos comentan que qué es nuestro objeto en investigación. Varios de ellos dicen, es que tomamos que el paciente con diabetes, que el paciente con hipertensión, que el paciente con obesidad, dice, pero ¿dónde está el enfoque de la familia? ¿Dónde está esa especialidad que tenemos para poder identificar recursos que tenga la familia para que puedan influir de manera adecuada en estos problemas de salud que tenemos con mucha frecuencia y que son causas principales de mortalidad? Por supuesto que desde esto que le estoy comentando yo, que es importante que la atención médica se brinde mediante un método científico riguroso, medicina basada en evidencias para que nuestra población tenga una mejor salud. Por ejemplo, ¿qué estudios hemos realizado así que les puedo decir que tienen importancia? Si nosotros a la mujer embarazada le empezamos a hablar con ella de la importancia de la lactancia que tiene para un buen desarrollo de su hijo y que cuáles son sus beneficios, cómo va a tener un mejor desarrollo, etcétera, durante el embarazo. Y posteriormente, cuando tiene a su bebé, inclusive mandando información de la importancia de que no se le proporcione biberones para que pueda acostumbrarse a la lactancia materna
y ver cuál es su crecimiento y desarrollo. Bueno, pues este tipo de estudios lo podemos hacer porque tenemos oportunidad de tener a la embarazada durante el embarazo, en el parto, bueno, en el hospital, pero auxiliándonos de gente que nos ayude allá, de estar recordando estos puntos importantes y posteriormente tener y su desarrollo durante los primeros años, pues ver si se enferma, de qué se enferma, qué tanto dura, cómo es su desarrollo físico y antropométrico, si es mejor o no de los que utilizan lactancia materna o no, o por ejemplo, en adolescentes que tenemos, si nosotros trabajamos en equipo con nuestras, el equipo de salud que tenemos en el primer nivel de atención, nutriólogos, psicólogos, etcétera, para hacer un abordaje del paciente con diabetes y con riesgo de diabetes mellitus, bueno, pues qué tanto podemos transformar mediante un plan de alimentación, mediante un plan de ejercicios, pero esto no está publicado, creo que está publicado, pero ¿qué puede ser mi habilidad? ¿Qué puedo hacer yo ahí con respecto a los recursos que tengo y que me puedan ayudar a mejorar a mi población? Si nosotros no tiene ese giro, la investigación de que podamos mejorar, sino el simple hecho de realizar investigación, creo que no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar a una investigación que va a ser por cumplir con un indicador, con lo que ustedes quieran, pero finalmente, si no se aprovechan esos resultados que tenemos para mejorar a nuestra población, pues vamos a tener una investigación que a mi manera de ver, por supuesto, no sería la más adecuada. Entonces, esas preguntas, ese interés, esa inquietud que surja, siempre debe de ser en base a cómo poder mejorar. Les puedo hablar de muchos ejemplos, por ejemplo, con la diabetes que decíamos. Bueno, si yo tengo un equipo, ¿qué tal que yo como médico familiar me en la capacitación del paciente? Si él es el que me tiene más confianza, a mí, ¿qué tal que me ve en la capacitación? ¿Qué tal que me ve con el monitor del ejercicio? ¿Qué tal que eso puede ser un factor para que pueda mejorar? ¿Qué tal que yo le doy la capacitación? O sea, preguntas, inquietudes que pueden surgir de la misma práctica de la medicina familiar. ¿Qué se encuentra con respecto a lo que ¿por qué no podemos hacer investigación? ¿Por qué de residentes tenemos motivación? ¿Por qué cuando somos médicos familiares ya no nos interesa tanto, ya no tenemos esa motivación para realizar la investigación? Hay diferentes estudios que nos han hablado sobre esto, inclusive en el CINF de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, claro que ha tomado cartas en el asunto. Este estudio que le estoy presentando aquí es del 2022 y se realizó principalmente México, Brasil y Argentina. Y los principales, fíjense, de lo que estaban hablando en la sesión anterior, lo que se queja mucho de la gente es falta de preparación en la metodología de investigación. Pues ahí están dándonos instrumentos para eso. Asesores que no están bien capacitados en metodología o en estadística para la interpretación. Pero algo importante, vean, institucionalmente dicen, es que no tenemos incentivos, no tenemos tiempo, hay presión para que saque los la consulta que tengo que dar, hablan de que no se tienen computadoras actualizadas donde puedan utilizar la tecnología actual para poder obtener información o que está muy limitada, falta de incentivos. O sea, creo yo, como dicen muchos autores, una de las principales causas es la motivación. Teniendo motivación, busco cualquier solución a todas esas barreras que acabo de mencionar. Y como les comentaba, en Iberoamérica Medicina Familiar, la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar se ha preocupado se han tenido varias actividades, pues,
desde una que en Ontario, Canadá, por ahí en el 2003 más o menos, si mal no recuerdo. Luego hubo otra en Cali, Colombia, 2008, y luego otra en Ecuador, en Quito, y luego otra en Paraguay, etcétera, etcétera, preocupados precisamente por esto. Inclusive esta investigación en medicina familiar y comunitaria que se publicó en el 2016 nos habla precisamente de estos puntos que hemos estado tratando anteriormente. Las universidades han implementado investigaciones en sus planes curriculares desde la licenciatura. En las especialidades están los talleres de investigación. O sea, al parecer estamos trabajando, pero me da la impresión de que cada uno estamos trabajando, estamos jalando para un diferente. Y creo yo que si pudiéramos tener una mejor coordinación, pudiéramos subsanar varias de las barreras que nos comentan, entre ellas la falta de capacitación. Vi ese programa que estaban comentando anteriormente y que la verdad a mí me parece que es muy adecuado para tener una buena capacitación con respecto a esto. Bueno, pues es parte de lo que les puedo comentar, Niurka y compañeros que están por aquí presentes. Juan Carlos, nos esperaríamos para la sesión de preguntas, si gustan, o como tú digas, Niurka. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a entonces a conversar un poco con Juan Carlos. El doctor Juan Carlos Peroso García es profesor titular de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Allí ocupa la función de jefe del doctorado en Ciencias de la Salud. Es presidente del foro del Fondo Mutual de la misma universidad y es docente de posgrado de medicina familiar en esta misma universidad. Entonces, agradeciendo también la presencia de Juan Carlos en este panel o en esta mesa, quería comenzar preguntándole cuáles son los principales temas de investigación en los que ha enfocado su trabajo en estos últimos 5 años, describiendo más o menos los hallazgos más relevantes, Juan Carlos. Bueno, primero que nada, saludarte, Niurka, de verdad que es un placer compartir contigo este espacio y también con el doctor Miguel Ángel, un par de amigos que hemos hecho en el CINF. Que algo tiene CINF es que nos hace ser hermanos en la distancia aún y nos hace tener gran afecto el uno por el otro y seguir el trabajo que cada quien hace, ¿no? En relación a tu pregunta, Niurka, básicamente yo voy a hacerte como una especie de historia en lo que se ha llevado mi investigación, por lo menos en los últimos años. Ha sido variable, pero se ha enfocado en 5 elementos básicos. Primeramente, alcohol y familia. He enfocado trastornos del comportamiento alimentario relacionados también con la familia, los grandes síndromes geriátricos, la obesidad desde diferentes aspectos y también relacionados con la familia. También la visión, esto sí, más recientemente, del fenómeno de migración, dada la condición de nuestro país, ver también cómo se ha comportado. Y hay un elemento bien interesante que voy a comenzar por allí, a propósito de lo que acaba de decir el doctor Miguel, ¿no? Mi tesis doctoral fue justamente la visión de la investigación a través de la fenomenología hermenéutica, era vista desde el punto de vista de los docentes universitarios del posgrado de medicina familiar. Y es bien interesante porque en ese proceso fenomenológico surgieron ciertos elementos que el doctor tocó. O sea, mientras él hablaba, yo me veía cómo en muchos casos a los que nos hemos dedicado a la investigación científica pura, a veces nos cuesta un poco aceptar cómo es la investigación cualitativa y todo lo que nos muestra, ¿no? Y en esta investigación, varias de las cosas que él dijo generan barreras a la investigación o son los motores de la investigación, fueron expresados en mi investigación. De hecho, una de las cosas bien interesantes es que
80% de las investigaciones que se hacen en medicina familiar están relacionadas con una necesidad del residente, que está motivado básicamente porque debe ingresar y debe entregar algo, ¿no? Algunas veces el residente está motivado también porque es responder una pregunta que tiene mucho tiempo que lo inquieta. Pero cuando intenta hacer su investigación se va a encontrar con estos vacíos importantes como el acompañamiento. A veces el acompañamiento no es el más adecuado, la percepción que tiene de la investigación no es la adecuada, no hay una adecuada asesoría, las instituciones no le dan el apoyo en relación a recursos para investigar, el foro adecuado para el mismo, no tienen maneras de difundir lo que investiga. Entonces, todos estos elementos que el doctor fue tocando me hicieron recordar esa investigación. Eso fue en relación a una oportunidad en que decidí cruzar la barrera de la investigación positivista en la que fui formado y hacer investigación cualitativa. Fue una experiencia extraordinaria. Sin embargo, en mi manera de investigar me he dirigido más a la investigación cuantitativa. Sé que México tiene grandes investigadores, médicos familiares e investigadores como el doctor Villaseñor, que ha dedicado sus últimas investigaciones a utilizar los métodos cualitativos para encontrar elementos importantísimos dentro de la medicina de familia. Dentro de las cosas que he trabajado, Niurka, con buena experiencia, ha estado el trabajo con alcohol y familia. En una oportunidad generé, junto con la doctora Isabel Martín, que es una colega, además de que fue mi tutor, la doctora Martín y yo hicimos un trabajo de intervención breve, bebedores de riesgo, en una comunidad urbana del pueblo donde yo vivo. Y eso nos dio elementos importantes para apoyar a familias que tenían una condición de consumo de alcohol de riesgo o de alcohol problema. Otros elementos que también hemos investigado importantes son los grandes síndromes geriátricos, y ahí es donde yo he dedicado más mi tiempo en la investigación, sobre todo de la sarcopenia asociada a muchas cosas, ¿no? Nosotros pasamos por un proceso, hemos tenido en los últimos años un proceso complejo, el cual no voy a tocar porque es de la luz pública, pero en ese momento me surgieron algunos elementos inquietantes porque yo veía cómo había un cambio en el aspecto físico de muchos pacientes, entre ellos los adultos mayores. Y me dediqué entonces a hacer investigación de la sarcopenia en diferentes enfoques. Unos enfoques dirigidos a evaluarla como tal, en su condición, en su complejidad, en su multidimensionalidad, pero luego también otros estudios que he estado haciendo relacionados con mecanismos para mejorar o apoyar a estos adultos mayores con condición de sarcopenia para que o bien puedan revertir algunos procesos o por lo menos no seguir progresando, entendiendo de que es una condición muy grave de salud del adulto mayor que lo hace vulnerable. También he participado junto con otra compañera que se ha dedicado dentro del síndrome geriátrico al estudio de la fragilidad, y con ella he tenido más coincidencia cuando investigo fragilidad relacionada con la fragilidad social, que es ese proceso de interacción de nuestros adultos mayores. En relación a migración, un elemento importante que tuve hace poquito fue ver el comportamiento, la modificación de las familias venezolanas de una zona donde trabajamos respecto a la necesidad, sobre todo de los padres, de la salida del hogar, y nuestros adolescentes se están quedando al cuidado de sus abuelos. Eso está modificando entonces la dinámica familiar, y dentro de los estudios hemos estado evaluando entonces la funcionalidad familiar en ese grupo de estudios. Es decir, entonces, Niurka, que de una u otra manera he estado haciendo investigación en diversas áreas, pero básicamente en la que yo más me he enfocado tienen que ver con el área del adulto mayor. No, evidentemente lo que dices de las barreras y sobre todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa por la falta de experiencia, sobre todo porque es que nos educan en, como decías, en la investigación más positivista, más cuantitativa, entonces, además por el costo que tiene investigar. Yo creo que es muy interesante. Y Juan Carlos, a ver, evidentemente a través de todo lo que has hablado, has dejado saber en qué medida lo que has hecho en la investigación ha mejorado la práctica clínica. ¿Tienes algún comentario sobre eso? ¿Por qué? A ver, yo creo que es importante resaltar
que Juan Carlos es ganador de 3 premios en Venezuela de investigación otorgado por la Sociedad Venezolana de Medicina Familiar, y por supuesto eso contribuye mucho a la expansión de la medicina familiar en América Latina, porque eres parte de ese gran territorio. Y bueno, también la maestría que tienes en epidemiología, que creo que le aporta mucho a la investigación, porque las herramientas que usamos en la epidemiología, en la salud pública, en la administración, son parte de la vida habitual de un médico de familia. Que yo siempre digo que es una persona con conocimientos de la clínica, pero también es un salubrista. Evidentemente, el médico de familia también es un salubrista. Y entonces, bueno, si a eso le sumas esos conocimientos, pues mejor todavía. Pero aún mejor ese doctorado en educación que tienes. Yo creo que también te dan muchas más herramientas para poder avanzar en la investigación. Y yo creo que el ejemplo que el profesor Miguel Ángel y el que tú como profesional significan para el resto de los médicos de familia en cuanto a hasta dónde podemos llegar, yo creo que tiene mucho que ver con la preparación que puedan tener, y agradezco muchísimo por eso la presencia de ustedes en este panel, porque evidentemente hay muchos lugares para poder celebrar estas investigaciones, ¿verdad? Los congresos, los eventos, etcétera, pero también hace falta que los que nos siguen, ¿verdad? En el tiempo sepan que se puede hacer mucho en la investigación, porque si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos, verdad? Y la investigación sirve para eso. Y entonces, bueno, que quisiera preguntarte, Juan Carlos, y luego que el profe me dé también su opinión, sobre las habilidades y conocimientos específicos que crees que sean necesarios para enriquecer el diálogo en medicina familiar. ¿Qué habilidades, además de las que ya nos mencionaste, ¿no? Y conocimientos, que eres un ejemplo de eso, ¿no? Pero para realzar ese tema, que sean importantes en la investigación en medicina familiar. Yo creo que uno de los elementos más importantes que hay que tener es, Niurka, es comprender que nuestra especialidad es una especialidad transcompleja. Es decir, que tiene que pasar por la transdisciplinariedad y entender que todos los elementos que están alrededor, clínicos, sociales, humanos, hacen que nuestra especialidad tenga linderos que son difíciles de separar y nos hacen tener una visión mucho más amplia. Yo creo que un médico de familia, dentro de su proceso de formación, tiene que tener bases sólidas en la investigación, porque es lo que le va a permitir, primeramente, tener un conocimiento más exacto de la comunidad donde está realizando su labor, ¿no? Y una vez que hace eso, puede, si es capaz de ordenar la información que a través de la comunidad se tiene, ordenar y planificar entonces acciones que vayan en mejoras de la salud de esas poblaciones. Por lo tanto, entonces, dentro de la formación del médico de familia, el proceso de investigación es vital, si se quiere, es algo medular dentro de la formación del médico de familia. Tú me nombrabas hace unos minutos y decías algunas cosas respecto a mí, pero uno tiene que también a veces ser honesto, ¿no? Buena parte del proceso de formación que uno tiene están héroes anónimos que están debajo, que quizás no tienen la oportunidad o la habilidad para conectarse con otros desde el punto de vista público, como en este momento, pero que son sinceras fuentes de apoyo en la formación. Yo he tenido la dicha, alrededor de mi formación como médico y sobre todo de medicina familiar, de contar con especialistas, 3 grandes mujeres que fueron mis docentes y que me ayudaron, y otro es también la oportunidad de haber compartido de personas, por lo menos contigo, haber compartido con personas como Flor Ledesma, tener la oportunidad de haber visitado en la Ciudad de México y haber tenido también entonces el contacto con Miguel Ángel Fernández,
que son referentes también de la medicina familiar en Iberoamérica, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que pienso es que el médico de familia tiene que comprender la multidimensionalidad de la especialidad y con base a eso utilizar mayor apoyo en la investigación para las acciones que tiene que realizar en pro de nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Profesor Miguel Ángel, a ver, a partir de su experiencia, su vasta experiencia en la medicina familiar, ¿qué podría aportarnos en relación con estas habilidades y conocimientos específicos que deberían enriquecer el diálogo e investigación en medicina familiar? Fíjate que yo creo, Niurka, que uno de los principales factores es que tú estés convencido de qué es el médico familiar, de cuál es su acción dentro de las familias o la comunidad en donde se encuentra inserto. Y esto, si tú estás convencido de que lo que es el médico familiar, te ayudará a abarcar esas áreas que yo les puse en una diapositiva: docencia, investigación, asistencia, sobre una base de administración. Y, por supuesto, una de las áreas o de las áreas más débiles que tenemos, ¿por qué la docencia? Porque nosotros lo que hacemos principalmente es promoción de la salud y protección específica para ver con esto qué tanto disminuimos los indicadores de mortalidad en nuestra población, o de morbimortalidad, pues. Y para esto, ¿qué requieres? Pues requiere no solamente el tener el conocimiento, sino saber transmitirlo. Y luego, para poder saber si esto que estás tú haciendo es impactante, ya les decía yo, una investigación que no genere un beneficio, pues como que no, o sea, que se haga buscando ese beneficio. Porque puede ser que cuando tú implementas una estrategia, ya sea educativa, ya sea física, ya sea lo que tú quieras con la familia, puede ser que no te dé resultado. Pues de cualquier manera eso lo tienes que comunicar para que la gente que quiere investigar sobre eso diga, bueno, es que metodológicamente esto creo yo que significa que puede haber un mejor resultado. Creo yo que este otro enfoque que le podemos dar pudiera mejorar esta investigación que se tuvo. Entonces, si me dices específicamente, pues específicamente tienes que abarcar eso, esa multidisciplinariedad que es importante, pues la debes de comprender como médico familiar. O sea, debes de tener conocimiento de lo que es ser un médico familiar. Y en base a eso, pues tú mismo con la autocrítica dirás, creo que me hace falta tener un poco más de conocimiento y tendré que hacer los cursos necesarios para tener algo más sobre docencia. Mucho sobre investigación, a lo mejor sobre la misma disciplina, ¿no? La misma atención clínica que requiera que yo me esté actualizando en X áreas. La medicina es un constante actualización. Si no lo haces, pues te vas quedando atrás y sobre todo, mira, a través de la revisión bibliográfica, ¿no? También. Ahora, si tú no tienes en investigación, pues cualquiera te puede poner un artículo y decirte que es el oro molido y que es el que puede dar mejor resultado, pero si no tienes la capacidad de interpretar, pues le vas a creer. Y a lo mejor vas a hacer lo que dice sin estar seguro que realmente se haya hecho con una metodología adecuada para poder obtener esos resultados. Para mí es lo más importante
es que tú te convenzas que eres médico familiar, tener autocrítica y ver en qué debes de capacitarte para estar bien armado para poder mejorar la salud de tu población. Muy bien, gracias, profesor. Quisiera ahondar un poquito, Juan Carlos. ¿Qué crees tú del desarrollo, estaba hablando en portugués, del desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? En nuestros especialistas para el desarrollo de la investigación? ¿Y qué crees también de esto que tenemos aquí ya, que es una presencia actual sobre la inteligencia artificial y su posibilidad de uso en la investigación? ¿Qué crees de esto? Me gustaría saber qué piensas. Bueno, lo más importante, Niurka, es que yo estoy notando que en los últimos años cada vez aumenta la red de médicos de familia con capacidad de investigación, ¿no? Cada vez nos asociamos más y en toda América Latina ya tenemos buenos equipos de investigación que están haciendo cada vez con mayor rigor, con mayor conciencia y con una actitud crítica constructiva bien importante, y eso va a hacer entonces que se solidifique nuestra especialidad, ¿no? Teniendo como punta de lanza investigadores como México, como Cuba, Argentina, el mismo Brasil, que tienen una investigación importante en el área de la medicina familiar. Respecto a la segunda interrogante del uso de la IA, bueno, eso creo que es todo un día, incluso para conversar acerca de esto, ¿no? Porque esto nos va a traer cosas positivas, como el hecho de que en corto plazo nosotros pudiéramos tener al alcance información que a veces para muchos sería difícil de accesar a la información, porque esta sería una manera de tener a la mano mayor número de contenido en menor corto tiempo, ¿no? Sin embargo, y al fin la interpretación va a depender de lo humano, de cómo nosotros somos capaces entonces de utilizar esa información que nos puede llegar de diferentes vías, cómo filtrarlos y comprender entonces lo que realmente es verdaderamente bueno para definir la investigación. Es un recurso que va a ser muy positivo y que posiblemente dé pasos agigantados a la investigación a nivel del mundo, pero que también tiene que ser visto y atendido con la mayor responsabilidad, con elementos éticos y bioéticos bien importantes para que no nos supere. Así mismo es. Profesor Miguel Ángel, su experiencia con la inteligencia artificial. Mira, Niurka, yo creo que es una herramienta importante. En las universidades nos quejamos que los alumnos la utilizan, pero tú como profesor, pues debes de estar enterado de ella para que puedas guiar el procedimiento de cómo obtener la información, inclusive en la misma aula, ¿verdad? En la misma aula con los alumnos. Si tú presentas un caso clínico y les dices que investiguen a través de inteligencia artificial y luego en ese mismo te va dando diferentes alternativas diagnósticas y tú les pides a ellos que en base a su conocimiento, a lo que leyeron, a lo que ya han obtenido, que nos den su punto de vista de lo que está recomendando, pues yo creo que iremos avanzando más rápidamente. Lo malo está cuando tú dejas un trabajo, por ejemplo, de investigación, te lo entregan, no lo revisas o simplemente no dices al alumno que te explique, que te hable acerca del trabajo que te está entregando. Como decía Juan Carlos hace unos momentos, finalmente el análisis de lo que te están entregando, pues lo haces tú, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo más importante de ese producto que te arroja la inteligencia artificial? Que para mí sí es importante, pues que lo analices, que des tu punto de vista y que te sirva para algo, no simplemente para entregar trabajos. Porque podemos hacer eso, hacer, por ejemplo, la introducción de nuestros trabajos, ¿verdad? Pero si tú no identificas las diferentes partes de la magnitud del problema, en dónde está la relación teórica de las variables, qué han hecho, qué resultados han tenido de los estudios que han realizado otros investigadores y los analizas, entonces de nada te sirve. O sea, ese es el punto principal. Es una herramienta, hay que utilizarla, pero hay que saber guiarla. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Yo estaba pensando ahora, porque Juan Carlos estaba hablando de algo que tiene que ver con la economía en la investigación, porque realmente investigar no es barato, investigar es caro. Y alguno de los que está acompañándonos, algún médico de los que nos acompaña, estaba hablando de la necesidad de la medicina basada en la evidencia, porque también es importante. Y yo estaba pensando que hay una manera también de hacer ciencia, de publicar, que tiene que ver con los relatos de casos. Se enmarca en la medicina narrativa y que tiene que ver con contar lo que nos pasa con nuestros pacientes, que también es una manera de documentar lo que pasa en nuestros escenarios más cercanos. ¿Qué experiencia tienes, Juan Carlos, tú con el reporte de caso, con el case report, como se dice en inglés? ¿Qué experiencia tienes con eso? ¿Tienes alguna experiencia, profesor Miguel, con relación al reporte de caso? ¿Lo usan con frecuencia? Tú sabes que para el epidemiólogo es parte de su cotidianidad, ¿no? Y en el caso como médico de familia es algo que lo hago como parte de mi actividad diaria. Yo básicamente ejerzo como docente, pero mi actividad asistencial la hago en comunidades rurales, donde buena parte del contenido muchas veces tengo que documentarlo, porque casi siempre comparto la información con otros colegas de otras áreas del conocimiento que nutren o que me apoyan para poder brindar en esas comunidades de acceso limitado a mejorar. Entonces eso me permite a mí tener mayor capacidad de poder entablar con compañeros de otras áreas del conocimiento la idea de manera adecuada y poder entonces hacer de puente o de enlace para mejorar la salud de estas personas que viven en zonas realmente desprotegidas, ¿no? Entonces, para mí es vital esta herramienta de investigación como parte incluso de la actividad clínica. ¿Y llegan hasta el final, hasta publicar? ¿Llegan a publicarlo esos reportes de casos? ¿O se quedan solamente en el área académica y de la docencia? Básicamente en mi caso personal, yo lo he dejado más para la nutrición propia. Rara vez, cuando hacemos en posgrado con los residentes de posgrado, sí, casi siempre se busca la manera de que sea publicado, pero la experiencia que te acabo de comunicar es una experiencia más personal en mi actividad clínica. Perfecto. Está bien. Y usted, profesor Miguel Ángel, muchas gracias. Fíjate que en lo que se refiere a nutrición clínica, en lo que se refiere a la especialidad de medicina familiar, es poca la experiencia que tenemos. Sin embargo, en la licenciatura de medicina acá en la Universidad de Guanajuato y en muchas universidades, Nuevo León, la UNAM, etcétera, tienen ya el módulo del método científico, y una de sus prácticas es, cuando rotan en las diferentes especialidades casos interesantes, hacer toda la metodología sobre esta. Y yo sé que por lo menos en los congresos, ya sea de cirugía, ya sea de gine, ya sea de pediatría, los han presentado. Y por supuesto, bueno, pocos son los que luego se llegan a publicar. Generalmente
Actualmente los residentes, por aquí veo a alguno de de mis residentes, de mis ex residentes, ya son colegas, que podrán hablar al respecto, ¿verdad? También sobre de este punto, pero me parece de esto lo más interesante, cómo desde la licenciatura se está inculcando ya lo de la metodología, ya tiene varios años. Sin embargo, como que se le está dando más énfasis actualmente, ¿verdad? Ya. No, a mí me consta que se hace mucho, por ejemplo, en Brasil, porque he estado en eventos en los cuales he estado de comité científico revisando trabajos de los brasileros y realmente trabajan mucho el tema de los reportes de casos. Reporte de caso. Y yo creo que es algo que realmente es barato porque se trata, sobre todo hay que tener el consentimiento del paciente, pero se trata de documentar lo que nos pasa, qué es lo que tenemos, cuál es nuestra realidad. Entonces, pero me parece muy interesante, yo creo que es algo que hay que estimular entre nuestros estudiantes, entre nuestros colegas, nuestros profesionales, porque realmente la economía nos afecta a todos, ¿no? Los problemas económicos nos afectan a todos. Yo realmente, el tiempo se ha ido volando, fíjense, ¿verdad? Que conversar con personas como ustedes hace que el tiempo vuele. Ya casi estamos cerrando nuestro conversatorio y bueno, quisiera para finalizar escuchar alguna reflexión de cada uno de ustedes sobre el tema de la investigación en medicina familiar, el futuro que le ven, sus principales consideraciones de manera bien concisa para cerrar nuestro conversatorio. Bueno, Niurka, básicamente yo, en medio de la adversidad económica que estamos hablando, yo sí le veo futuro. Yo creo que este tipo de oportunidades como la que estamos dando en este momento permite que se pueda hacer con los diferentes médicos de familia de América Latina e incluso de toda la Iberoamérica, trabajos colaborativos que permitan entonces consolidar la medicina de familia. Lo otro que es importante es que, bueno, sería ideal que nuestros países en general entendieran que el aporte a la actividad científica debe ser un elemento primordial dentro de los recursos que un país gaste, sobre todo, o que invierta, porque eso no es un gasto, es una inversión, sobre todo por las condiciones que pueden, de salud en las que se pueden mejorar sus comunidades. Y lo otro es que yo creo que de pronto posiblemente en este momento no es el ideal para el médico de familia en Venezuela, pero países cercanos a nosotros nos estimulan a seguir adelante porque vemos cómo se está desarrollando. Vemos cómo medicina de familia, no solamente en América Latina, sino en los diferentes continentes se está desarrollando. Yo creo que tenemos mucho futuro en investigación y hacia allá tenemos que seguir apuntando. Sí, yo creo también que la investigación tiene futuro, sobre todo si la seguimos impulsando desde la base, desde la licenciatura. Y más pues cuando en las currículas de las diferentes especialidades en medicina familiar me consta que en el PUEN está el módulo de investigación de estadística para poder realizar por lo menos su protocolo de investigación, su tesis, con los cuales se graduarían de médicos familiares. ¿Qué es lo que yo observo actualmente? La mayor parte de los trabajos son descriptivos. Está bien, o sea, lo primero, como ustedes ya lo comentaban, lo primero que tengo que saber es dónde estoy parado, ¿no? Para de ahí poder realizar un plan de que me lleve a mejorar lo que yo he identificado. Entonces, quizá un punto importante sea dar ese saltito, pasar de esos estudios descriptivos a los estudios, bueno, de corte siguen siendo descriptivos, pero bueno, ya por lo menos los llevas un poco más de tiempo, los estudios cuasi experimentales, los experimentales, etcétera. Eso por un lado, con lo que se refiere al estado actual de las cosas en la investigación.
Yo, como les decía al terminar mi conferencia, vemos universidades, vemos la confederación, vemos las asociaciones tratando de subsanar esas barreras. Creo yo que nos hace falta más trabajo en equipo, como ya comentaba ahorita Juan Carlos, de todas estas instituciones para que jalemos todos parejos y podamos avanzar un poco más en esto. Miren, lo que yo les comentaba, lo que ha hecho el CINF, por ejemplo, ¿no? En el 2016 se publica lo que se realizó. En el 2022 se hace otro estudio aquí en México donde participa Brasil, Argentina, como comentas, Niurka, son de los países pues en investigación que realizan pues investigación en el primer nivel. Cuba no lo vi por ahí, pero también es de los países que participan mucho en la investigación y las barreras siguen siendo las principales. Ahí está el artículo, lo pueden revisar, pero los principales son falta de conocimiento sobre la metodología. Oye, pero si lo llevaste en tu residencia, pues en tu preparación, bueno, pues a lo mejor no fue suficiente y si tú crees que lo requieres, pues bueno, aquí Eureka está ofreciendo un curso excelente, ¿no? También lo tienes en tus diferentes asociaciones, en la confederación, que hacen promoción de este tipo de capacitación. Vamos, ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues todos juntos tratar de trabajar en equipo. Y lo económico, pues sí, pues ahí ¿qué te puedo decir, Niurka? Antes había muchas revistas que podías publicar, te pedían que mandaras esa publicación, ahora te piden lana para que puedas publicarlos, entonces es una barrera para poder difundir el conocimiento, ¿verdad? Así es, profesor. Bueno, ya estamos llegando al fin. Yo quiero agradecer de corazón la presencia de todos los que han estado durante todo este conversatorio con nosotros. Por ahí vi a Reginaldo, que acaba de salir, César Brand, Venancio, excelentes médicos de familia, que yo creo que en próximos conversatorios podemos invitar también para que nos cuenten sus experiencias en la investigación, que son muchas. El doctor Rafael Leiva, perdón, Niurka, que está por ahí también en pantalla, es un investigador reconocido acá en México también y además profesor de la especialidad y todo eso, ¿verdad? Bueno, sí, me parece excelente, Niurka, que podamos reunir y hacerlo un poquito más extensivo y como que más particular. De pronto traer el profesor Miguel Ángel para algo más particular, el profesor Juan Carlos para algo más particular y así cada uno para adentrarnos más y aprovechar más su riqueza en conocimiento, pues. A la orden, Y si tienen algún material que ustedes quieren que nosotros promovamos en nuestras redes, de comunicación, pues háganselo llegar a la doctora Niurka y con mucho gusto vamos a promover, porque es bueno que dejar legados en esto y poder tener la oportunidad de conocer gente que tiene mucha experiencia a nivel internacional en el tema de medicina familiar. El profesor Miguel de México y el profesor Juan Carlos de Venezuela, pues paisano. Es bueno promover el conocimiento y promover a estas personas que de alguna manera tienen un tiempo y es el honor y la manera de honrarlos, pues. Pedro, dentro del panel, también dentro de las personas que están acá, también tienes uno de nuestros pilares de la medicina familiar en Venezuela, el doctor César Brand. Está también. Bueno, vamos entonces a traerlo también para los próximos eventos. Vamos a traerlo para próximos eventos. No lo debemos escapar, Niurka. Vamos a traerlo. ¿Cómo que no? Ya lo estoy viendo ahí, sí, Rafael también, César Brand, ¿cómo que no? Yo creo que sí, que aceptarán la invitación. Y agradecer a Eureka por el espacio también que nos está dando de poder socializar la experiencia de nuestros investigadores, de la gente que hace medicina familiar en nuestro pedazo de mundo, que yo creo que es muy importante para poder avanzar
en la asistencia y sobre todo lo más importante en la atención al paciente, que al final es Amén. nuestro donde esté. Muchísimas gracias, Y muchísimas muchas gracias gracias. de verdad, Niurka, porque tú estás por allá del otro lado del continente, y en Angola, y en el continente africano, te has atrevido pues a acompañarnos a hacer este evento. Muchas gracias, de verdad. Está bien, bueno, Un verdadero entonces, placer. nos vemos de nuevo. ¿Ok? Hasta luego, gracias. Muchas gracias por la Bueno, abrazo invitación, para muchas todos. gracias a los Miriam, que está por allí asistentes. también. Miriam, Catalina, Venancio, saludos. qué bueno. De todos los lugares tenemos aquí Venancio, Catalina, Merianqui, tenemos personas de muchos lugares. Gracias, Miguel Ángel, gracias, Juan Carlos, Muchas gracias a Rafael, ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes, Niurka y Eureka, pues, por el espacio, ¿verdad? Y a ti por la coordinación, por supuesto. Gracias. Un gran Está abrazo, bien. doctor Michel, un gran abrazo, Niurka. Muchas gracias, Eureka, por el espacio. Chao, chao. Nos Chao. vemos. Chao.